Interruptores o switches no deben conectarse al conductor neutro. Este es siempre el que debe interrumpirse es el conductor activo. Alumbrado. En las alcobas, en las escaleras y en otros espacios que requieren el control de iluminación de dos o más puntos diferentes, se deben colocar switches conmutables. Caja. Se colocan a la vista en muros, techos y se utilizan para colocar las diferentes salidas de instalación, como cajas de paso. Deben ser de tamaño suficiente para proveer los conductores que entran y salen. Es cada salida. Vale. Plafones. Son accesorios para enroscar las bombillas. Deben de tenerlos universal. Tablero de distribución. Es donde se ubican las protecciones para cada uno de los circuitos ramales. Dispositivos de protección. Breques o tacos son de tipo termomagnético, dispositivo térmico. Dispositivos térmicos. Es una onda bimetálica para soportar sobrecargas corrientes. Dispositivos magnéticos. Constituido para un electroimán para soportar cortocircuitos sobre tipo monobipolar, tripolar. Bueno, les voy a hablar sobre las protecciones de los circuitos eléctricos. Toda conexión eléctrica debe tener una serie de protecciones que lo hagan segura, no solamente a los conductores y a los aparatos que llevan en ella o que se conectan en ella, también a las personas que laboran con una conexión. Existen muchos tipos de protecciones a la hora de realizar una instalación eléctrica, pero hay tres principales que deben utilizarse en todo tipo de instalación eléctrica, ya sea una instalación eléctrica de alumbrado doméstico o red de distribución, entre otras. Esas tres protecciones son las protecciones de contra cortocircuito, las protecciones de contra sobrecargas y las protecciones de contra electrofusión. Las protecciones de contra cortocircuito, primero que todo les voy a hablar qué es un cortocircuito. Es la unión de dos conductores o parte de un circuito eléctrico con una diferencia de tensión entre sí, sin ninguna impedancia eléctrica entre ellos. Según el origen de todo circuito, deberá colocarse en un dispositivo de protección. De acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en instalación, los dispositivos más empleados para la protección de esta son cortocircuitos de fusibles calibrados o también llamados cortocircuitos y los interruptores automáticos magnéticos. Calibrados. No son más que una sección de hilos más finos que los conductores normales colocados en la entrada del circuito a proteger para que al aumentar la corriente debido a un cortocircuito sea la parte que más se caliente y por tanto la primera que difundirse una vez interrumpida la corriente el resto del circuito ya no sufrirá daño. Interruptor automático. Se emplea para la protección de los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas en sustitución de los fusibles, ya que tienen la ventaja de que no hay que reponerlos. Cuando se desconectan debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando. Bueno, yo les voy a hablar sobre los interruptores automáticos magnetotérmicos. Este es un elemento que protege la instalación contra cortocircuitos por ser muy rápido en su funcionamiento. También posee un desconectador térmico formado por una lámina bimetálica que se dobla al ser calentada por exceso de intensidad. Esta es la protección contra sobrecarga. Pero cuando se realiza una desconexión por efecto de sobrecarga, se debe esperar a que se enfríe la lámina y se cierre su contacto, para que la corriente pase de nuevo a los circuitos protegidos. Estos interruptores se emplean mucho domésticamente debido a que tienen una baja intensidad de tensión. Se emplea más que todo para instalaciones domésticas porque tiene una intensidad entre 5 y 125 amperios. Y ya para intensidades mayores, que son para instalaciones industriales, ya se emplea otro porque tiene 1000 amperios o más. Para seleccionar un interruptor magnetotérmico debemos también de tener en cuenta su poder de corte en carga. Les voy a hablar sobre la protección contra sobrecarga, pero antes de hablarles sobre algunos tipos de protección, primero les voy a definir un pedacito de qué es sobrecarga. Sobrecarga es el exceso de intensidad de un circuito debido a una demanda excesiva de carga de la máquina conectada a un motor eléctrico. Tenemos que tener en cuenta que las sobrecargas deben protegerse, ya que pueden llevar a la destrucción total de los aislamientos de una red o de un motor conectado a ella.
Algunos dispositivos para la protección contra sobrecarga son los fusibles calibrados tipo GT o GF, interruptores automáticos magnetotérmicos FIA y los relés térmicos. La presentación de nuestro video y muchas gracias por la atención prestada.